Yo creo que han cambiado mucho las metodologías y es una buena manera de aprender cómo han cambiado. Porque por lo menos desde mi punto de vista y desde mi propia experiencia, lo que Candy puede hacer en sus clases o lo que yo puedo hacer en mis clases no tiene nada que ver con lo que yo hacía cuando yo era alumno. Cuando empezaba mi carrera, bueno, de formarme como profesora en Inglaterra y luego en España como lectora, tenía muchas oportunidades de ver a profesores en el aula y lo echaba de menos, porque desde hacerme, bueno, profesora de verdad, decimos, no he tenido esa oportunidad, así que este programa me facilita esta opción de entrar en el aula y ver a otros profesores de mi asignatura y está muy bien. Sobre todo a la hora de intercambiar experiencias y de hacer algo que yo creo que en este país nunca o casi nunca se ha hecho, que es ver cómo se da clase. Ni siquiera a la hora de formarte como profesor tienes casi la oportunidad de ver a alguien dar clase. Igual te produce tanto vergüenza a ti como a la persona a la que se lo preguntas: oye, ¿puedo entrar en tu clase o te importaría para ver cómo lo haces, a ver si yo lo hago bien, tal? Entonces eso nunca había existido o era más complicado y esto te lo facilita. Un montón. Es que cada 2 por 3 nos surgen ideas y actividades, no solo por las actividades en clase. Y que entre cada clase me estaba comentando, ay, eso está guay, pero podrías hacer esto también. Y viceversa. Y claro, y viceversa. Entonces, y es lo que nos ha pasado aquí también. Está genial por el hecho ese de que comentas muchas cosas y luego yo creo que esto también tiene una vertiente relajante. Y es el hecho de darte cuenta de que no lo haces tan mal como crees. O sea, te pones a comentar con alguien, entras en sus clases y dices, pues lo estaré haciendo bien, lo estaré haciendo mal, ¿cómo lo estoy haciendo? Y ves que en clases de otras personas hay metodologías parecidas o hay actividades que dices, esto lo podría yo implantar en mi clase y no desentonaría. Entonces no estoy tan desencaminado. Yo creo que todo aquel que se preste a hacer este tipo o a tomar este tipo de iniciativa y a participar ya tiene de por sí un componente de alguien que quiere aprender y que no está quieto. Entonces, como no es algo obligado, normalmente coincides con gente que es de tu misma ralea. Creo que lo importante de la experiencia no es de tratarlo como una inspección, no de prepararte clases diferentes ni fuera de lo normal, sino que sigues con tu día a día. Y así ves realmente que hacemos cosas parecidas, igual de otras maneras, y así vas aprendiendo cosas que realmente puedes implementar en tus clases y no cosas super guays de la teoría que luego que sabemos a diario que no funciona en la práctica por falta de tiempo, porque tienes unos alumnos muy movidos a esta hora ese día o lo que sea. Cuando conocí a César me dije, jolín, es que da el BA, da en el British Council, el centro es casi el mismo pero en otra provincia. Quiero ir a este centro y quiero conocer a sus clases. Y nos disteis la oportunidad de hacerlo. Yo tenía interés porque nosotros trabajamos de una manera grupal y ellos hacen trabajos más individuales, por parejas, pero mis grupos son mayores también. Entonces a mí me interesaba ver cómo era posible hacer más de un proyecto a la vez, porque a mí me parece que hacer un proyecto ya es mucho y ella es capaz de hacer 4. Entonces yo decía, ¿y cómo lo haces? Tal. Pues he aprendido que ella empieza antes que yo y eso no lo sabía que yo lo podía hacer. He aprendido que existen posibilidades con la uva que aquí no tenemos y viceversa, a lo mejor ella ha aprendido algo que yo no sabía. Pero las clases de BIE, por lo menos desde mi propia experiencia, son parecidas. Sí, eso. Actually, I might need help. Yeah. You take the random words, I'll take the topics. Random words. Topics here, please. Sí, pues por ejemplo, ella trabaja de una manera que da más libertad a los chicos, yo a lo mejor les guío más y no era capaz de ver cómo yo puedo darles más libertad y a lo mejor a través de cómo ella lo hace
pues aprende. Estuvimos haciendo la presentación oral y han tenido que hacer un TED Talk, que bueno, es algo muy común, que muchos lo hacemos, pero lo hicieron bastante bien. Creo que estaban más animados por poder tener la libertad de elegir sus temas y darlo así en 3-4 minutos con el tiempo así de reloj, como venga, para allá, tenéis 10 segundos. Por ejemplo, también meto mucho el teatro en las clases. Claro. Y Hice teatro de improvisación, vamos, improv theater en cuarto de la ESO. Pero estábamos empezando un poco con un par de actividades y César me mencionó 2 o 3 cosas que hace él en sus clases que podré utilizar ahí también, que de hecho voy a utilizar. Y luego ayer pues estuvimos en el BA en segundo y hizo a las chicas hacer una escena así diferente también que me serviría para este grupo ahí. Es que hacemos muchas cosas en común sin ni darnos cuenta. La educación cambia mucho, las metodologías cambian mucho y cambian mucho incluso las generaciones de una a otra, entonces no puedes estar cerrado. Sí, yo lo recomiendo, vamos, yo creo que debería de ser algo obligatorio en el sistema aquí, porque es algo que se hace a menudo en Inglaterra y yo al meterme en esto tenía miedo de no encontrar a nadie que quisiera que entrara en sus clases porque soy inglesa. Y eso sé que será un poco de cosa que si tienes una inglesa sentada ahí detrás y estás dando clase de inglés, pues para nada, es que... No, y que cuando vas a hacer este tipo de cosas no vas con ánimo, lo que decía ya antes, no vas con un ánimo de inspector. Claro, es eso, no estás ahí para juzgar, estás para aprender. Vas a hacer una crítica constructiva y ya está. Y si alguien tiene miedo de tener a alguien en sus clases porque hay que ha escrito una palabra mal en la pizarra o no se acuerda cómo decir esta cosa que te están preguntando los chavales, me pasa a mí también y soy nativa, ¿sabes? Es que yo a veces tengo que sacar el word reference en el ordenador y buscar palabras también, es que es normal. Y que no somos... Yo creo que una de las cosas que yo he aprendido a lo largo del tiempo observando y hablando con gente es que al final no eres Dios. En una palabra, ¿cómo definiríais one-to-one? Útil. Único. Vale. Innovative. Tal cual.